¿Qué tal? ¿Cómo están? De verdad espero de todo corazón que estén muy bien. Mi lista de oración cada día aumenta. De verdad que hay hermanos que lo están pasando muy mal, contagiados con toda esta crisis epidémica que hay, con toda esta pandemia. Así que nuestra oración y nuestra esperanza está en que el Señor les saque adelante, puedan ser sanos. Estoy orando por tantos hermanos y si usted quiere que ore por usted, mándeme su nombre, su petición ahí al canal y yo con mucho gusto lo voy a hacer. Quisiera continuar con este tema que estamos hablando de la iglesia, que es un tema tan único y que debería ser sabido por todos nosotros los cristianos. Y tristemente no siempre es así. A veces hay situaciones que son de verdad también eh, de mal comprensión, mal enseñadas, y yo soy convencido que lo que es mal enseñado es mal aprendido y es mal practicado. Y seguimos repitiendo toda esta situación. Y la verdad es que según la palabra de Dios, todo está en la Biblia. Todas nuestras respuestas a todas nuestras inquietudes y necesidades están en la palabra del Señor. Estamos hablando de la iglesia. El efecto que tiene la iglesia es tan importante y vuelvo a reiterar lo que dije al principio. La promesa del Señor Jesucristo es que ni siquiera las puertas del Hades van a prevalecer en contra de la iglesia. Hoy en la mañana una hermana boliviana me mandó un informe de cómo en países perseguidos, especialmente en China, los cristianos ganan tanta gente todos los días. ¿Por qué no están preocupados de las cosas que nosotros estamos preocupados aquí? Ellos han entendido que Cristo es la única esperanza y es lo que están haciendo, predicando a Cristo. En cambio, aquí estamos metidos en política, en cristianos de derecha, progresivos, que aceptan esto, aceptan lo otro y no predicamos, no ganamos a otros, nos convertimos en cristianos estériles, personas que nunca han ganado a otro. Sabe que se supone que el 80% de los cristianos nunca ha ganado a otros, significa que muy pocas veces han testificado del Señor. Vamos a seguir con esto, pero hoy día vamos a usar nuestras Biblias. Entonces quiero que tengan su Biblia a mano cuando escuchen el mensaje y que sea el Espíritu Santo que nos ilumine, abra nuestras mentes y permítame un momento seguir con el tema. Estamos hablando acerca de la iglesia y de la presencia del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Esta es una realidad que nosotros no podemos negar. Y si no está la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, no es una iglesia, perdón la redundancia, no es una iglesia. Puede ser un grupo de gente buena, un club de gente buena, un club social, lo que sea, pero no es la iglesia del Señor. La característica particular y singular de la iglesia es que es guiada y administrada por el Espíritu Santo. Quiero también aclarar que yo no estoy hablando tanto de las manifestaciones. Yo soy pentecostal, soy de las asambleas de Dios. Por lo tanto, nosotros creemos en el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, en el bautismo del Espíritu Santo, con las manifestaciones, ¿verdad?, iniciales, en este caso, de lengua. No, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de la presencia real del Espíritu, que nos convence de juicio, de pecado, nos guía. Y como dije en el mensaje anterior, en definitiva, la iglesia no es una democracia, no importa el sistema administrativo que tenga, en definitiva es una teocracia. Dios es quien gobierna a la iglesia. Bueno, lo que dijimos la semana pasada era que el Espíritu es quien comunicaba los dones de Dios en la iglesia, los dones que Dios da a través de su Espíritu para el crecimiento de la iglesia. Estos dones están para cada cristiano. No hay ningún cristiano que diga que no tiene un don. Es una tristeza a veces. Yo escucho de cristianos que están años en la iglesia. Dice, yo no sé cuál es mi don. Yo creo que está equivocado y es trabajo de los pastores. Ellos tienen que preocuparse de su gente y hablarles acerca de que hay un don para ellos también, para servir al Señor.
Pero ahora quiero hablarles y centrarme hoy día en este mensaje, especialmente acerca del Espíritu Santo y la obra de salvación. ¿Cómo llegamos nosotros a ser salvos? Las funciones administrativas del Espíritu Santo pertenecen especialmente, a la salvación. Vamos a clasificarlos en dos grupos. Primero, el Espíritu Santo como el dador de la vida, y segundo, el Espíritu Santo como la presencia santificadora dentro de la iglesia, dentro de nuestros corazones, nuestras almas. Ahora, por supuesto, cuando hablamos del Espíritu Santo como el dador de la vida, estamos hablando del nacimiento espiritual, de la experiencia inicial de salvación que nosotros tenemos. Ya lo he dicho otras veces anteriormente, pero lo voy a volver a decir para que me entienda bien. Ninguno de nosotros puede decir que es cristiano porque nació en una cuna cristiana. Lo escucho con mucha frecuencia. No, si yo soy cristiano de nacimiento, yo soy cristiano de cuna, yo no nací en una familia cristiana. Puede haber tenido esa bendición. Yo la tuve, nací en una familia cristiana. Pero yo soy cristiano del momento que nací de nuevo, cuando me reconocí pecador. Entonces nadie nace de eso. Otros dicen, yo busqué a Dios. Tampoco es verdad. Nadie tiene la capacidad. Estamos perdidos. La caída ha sido tan grande, tan fuerte lo que ha hecho en el ser humano, que ninguno de nosotros puede decir que sencillamente Él tiene la capacidad para haber buscado a Dios. No, Dios nos buscó a todos nosotros, a todos. No hay nadie. Dios nos habló, Dios nos rescató, Dios nos separó, Dios nos buscó. Esa es la verdad, hermanos. Así que si usted piensa que usted buscó a Dios, sáqueselo de la mente y del corazón. Si usted piensa que es cristiano porque nació de nuevo, sáquese eso y revise sus experiencias con el Señor. Ahora, todo esto es precedido de algunos términos que tiene que entender. No, solamente se los explico para que usted pueda tratar de comprenderlos, pero no se preocupe si no lo entiendo. Lo que tiene que entender es de lo que Dios va a hacer en usted. Estamos hablando entonces, lo primero, cuando usted comienza a sentirse pecador, es lo que nosotros conocemos como la gracia preveniente. La gracia preveniente, hermanos amados, es aquella capacidad o aquella actitud que Dios toma para librarnos del mal, protegernos hasta que nosotros, nuestro corazón, nuestro espíritu sea quebrantado y lleguemos a entender al Señor. Lleguemos a conocer al Señor, lleguemos a comprender quién nos ama y quién nos está buscando. Aquí hay términos que usted tiene que entender. Gracia viene del griego charis, que significa amor. Es el amor en acción. Es el poder de Dios actuando en el creyente penitente, y que este creyente impenitente entiende, cree, reconoce que no tiene ningún favor con Dios, que todo lo que Dios hace por él es inmerecido, porque no somos tan estupendos para llegar a pensar que lo merecemos. Si usted piensa que merece lo que Dios le da, perdóneme, no es el lugar donde usted tiene que estar. Tiene que revisar su experiencia y humillarse ante el Señor. No, la única verdad, según la Biblia, es que venimos al mundo con una sentencia de muerte, porque hemos muerto, hemos nacido muertos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y porque hemos pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es la única verdad. Entonces, la gracia preveniente es la que precede, es la que nos persigue, es la que prepara nuestra alma para que pueda entrar el Espíritu Santo, para que nosotros podamos entrar en convicción de que somos pecadores. Porque lo voy a ilustrar de una manera más exagerada. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros, ni yo, nadie, después de una noche de juerga, de fiesta, de trago y todos los excesos que pueden haber ahí, dijo, ¿sabe? No peco nunca más. De ahora voy, paso a la iglesia, hablo con el pastor, me entrego al Señor y me arrepiento. No, ninguno hizo eso. Fue el Espíritu Santo, a través de esta gracia preveniente, que comenzó a hablar a nuestras vidas y hacernos ver lo indigno que nosotros éramos.
Esta es la gracia preparatoria del Espíritu Santo, ejercida hacia el hombre debilitado, acosado, atrapado por el pecado y en el pecado. Ahora, obviamente esto se considera misericordia, porque es Dios quien está ahí hablando a nuestra vida y a nuestros corazones, y porque Él nos está dando de su gracia solamente, no es porque nosotros merezcamos. Podemos ser hijos de las personas más santas que hay en este mundo, pero no lo merecemos. La salvación es un acto personal. Cada ser humano tiene que buscar al Señor. Miren lo que dice ahí Zacarías 4:6. Dije que íbamos a leer nuestras Biblias. Leamos nuestras Biblias. Zacarías 4:6 dice: Entonces respondió y me dijo diciendo: Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Entonces, usted no conoció al Señor porque es inteligente, porque tiene capacidad, no es porque le enseñaron la psicología positiva, no, 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 no hay nada de eso. Es con el Espíritu del Señor, y es el Espíritu del Señor quien comienza a tocar su vida y su corazón. Vamos a Juan 6:44, por favor. Ahí en Juan 6:44 también veamos lo que dice la palabra del Señor. Juan 6:44 dice: Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitare en el día postrero. Ahí está más claro, ninguno puede venir al Señor. El primer versículo nos dice que es solamente con el Espíritu del Señor. Este versículo nos dice que no podemos ir a Él si Él no nos trae, si Él no nos llama. Si Él no nos llama, no podemos ir nosotros al Señor. No podemos ir nosotros al Señor. Veamos otra cita más, Juan 15:5. Veamos algunas citas. Juan 15:5 dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Yo he sido pastor por años y he visto que he llegado a la iglesia. Dice: sí, algunas personas han llegado a la iglesia y dicen: sí, pastor, vengo a la iglesia porque tengo algunos vicios que dejar. Nunca lo dejaron porque no se entregaron al Señor. Ahora el Señor es el único quien puede ayudarle. Ahora, todo esto está precedido por el arrepentimiento. Hermanos queridos, el arrepentimiento es un cambio de mente y de actitud en relación con el pecado. Es decir, íbamos hacia una dirección, nos dimos una vuelta en 180 grados, no en 360 porque quedaríamos donde mismo, nos dimos una vuelta en 180 grados y comenzamos a caminar hacia el otro lado. Si usted iba camino al pecado, camino a la perdición, usted se reconoce pecador, acepta a Jesucristo, da una vuelta en 180 grados y comienza a caminar donde Cristo le está indicando. Eso también se conoce como contrición, es decir, un dolor. Yo he visto gente cruel que se burla de las personas. Aún se burlan de las personas que a veces lo aman, dice, y refiriéndose a ellos en términos absolutamente peyorativos. En un cristiano, él no se burla del pecado, no hace bromas acerca del pecado. Él sabe de dónde el Señor Jesucristo lo salvó. Y eso se conoce como contrición, un dolor en el corazón. Me produce un dolor haberle faltado a Dios. Eso es lo terrible del pecado. Los otros son daños colaterales, pero lo terrible del pecado es que le hemos faltado a Dios. Y no es atracción, la atracción es el miedo al castigo. No, yo me convierto porque voy a ir al infierno. Por supuesto, ningún cristiano quiere perderse. Ninguna persona con sentido común y dos dedos de frente quiere perderse porque el juicio será eterno y no hay posibilidad de arrepentirse. Pero un cristiano es una persona que sencillamente por la gracia del Señor sabe que va en adelante. Ahora aquí hay elementos divinos y hay elementos humanos. Por ejemplo, Dios, amigos míos, no se arrepiente por ninguno de nosotros. Por ninguno de nosotros. Él mandó a su Hijo para que muera en la cruz por nosotros, pero no se arrepiente por nosotros. Cada uno tiene que arrepentirse, reconocerse pecador y arrepentirse. Eso es entonces lo que conocemos como la gracia preveniente. Leamos algunos versículos más. Ahí tenemos uno en Romanos 2:4, por favor.
Romanos 2:4 dice la palabra de Dios. 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Volvemos a lo mismo. Ni siquiera tenemos capacidad para arrepentirnos. Es el Espíritu Santo quien tiene que trabajar en nosotros para que nosotros nos lleguemos a arrepentir. Si no, esto no sirve para nada. Y veamos lo que dice ahí 2 Corintios 7:10, por favor. 2 Corintios 7:10. La palabra del Señor dice aquí en 2 Corintios 7:10. 2 Corintios, déjemelo buscar, por favor. Estoy con Biblia nueva, así que creo que fue un error. Ando perdido. 7:10 dice la palabra de Dios: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces se da cuenta, esa tristeza, ese dolor que se llama constricción, eso es lo que nosotros produce el arrepentimiento. Nosotros nos damos cuenta de nuestra condición. Por eso normalmente, no digo que es un principio que tiene que repetirse en todos, pero normalmente la gran mayoría de las personas hemos visto cuando se arrepienten, cuando se entregan al Señor, cuando reconocen su condición, es con lágrimas en los ojos, porque se dan cuenta de que ellos han faltado a Dios, que ha sido tan bueno. Y por supuesto el Espíritu Santo también pone ahí inmediatamente a un montón de gente a quienes le han fallado y le han dañado. Yo he sido testigo de personas que por años no se hablaban con un familiar y sin que nadie le dijera nada, lo primero que hicieron fue a veces en algunas ocasiones pedir al mismo pastor que la acompañe para ir y reconciliarse con la persona. Eso es la conversión, eso es este principio de la gracia preveniente. Es cuando el Espíritu Santo comienza a amonestar a la persona. Después viene lo que conocemos como la gracia convincente, que ya es tener una convicción de pecado. En la otra son una especie de pinceladas, no es todo de un momento, pero cuando ya tenemos la gracia convincente nos damos cuenta que sí, y aceptamos, yo soy un pecador y yo me voy a perder si yo no me arrepiento. Ahora, este arrepentimiento es una condición del alma, es un estado del alma. Es lo que dije delante como constricción. Usted ahora sí tiene esa convicción, es pecador. Y seguramente el Espíritu Santo le va a molestar por un tiempo, hasta que usted dice: sí, Señor, yo lo reconozco y quiero aceptarte como tu único y suficiente Salvador. En los otros mensajes vamos a ver por qué el cristianismo no es una religión. No, es mucho más que eso. Desde el punto de vista técnico sí lo es, pero se aleja completamente por las condiciones, especialmente en cuanto a la persona que llega a la iglesia cristiana, al cristianismo. Ahora, esta gracia convincente es lo que produce en nosotros este paso humano de reconocerse pecador y arrepentirse. Tenemos que arrepentirnos. Yo escucho en el mundo muy seguido cosas que la gente dice, tales como: yo no tengo de qué arrepentirme. Imagínense ustedes el estado de soberbia de esa persona que llega a la conclusión de que no tiene de qué arrepentirse. Aún nosotros, siendo cristianos, nos damos cuenta que a veces hacemos cosas que no están en la voluntad de Dios y tenemos que ir al Señor y arrepentirnos y decirnos: Padre, perdónanos. Yo me equivoqué, lo hice mal, te falté, perdóname por favor. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero en este caso estamos hablando del pecador. Entonces recuerde, primero es la gracia preveniente. Dios comienza a indicarle que usted es un pecador. Toma los cuidados para que usted le llegue a conocer antes de partir de esta vida. Y en segundo lugar tenemos la gracia convincente, que es esta gracia que sí, usted tiene la certeza ahora de que es una persona pecadora. Tenemos en tercer lugar la gracia salvífica. Esta es una gracia o parte de la gracia que opera en la voluntad y las emociones, porque sabe, Dios no le va a obligar a usted. Dios no le va a obligar a usted que se entregue a Él, que se convierta.
En nuestra posición, nosotros creemos que usted tiene el derecho y tiene, y tiene el derecho por lo menos de oponerse a Dios y negar o rechazar la voluntad de Dios para usted que se entregue a Él. Se entregue a Él. Pero aquí Dios comienza a trabajar en su voluntad y también en sus emociones. Es lo que Dios quiere para que usted pueda entender. Todo esto Dios lo hace con el afán de que usted se reconozca pecador y acepte al Señor como su único y suficiente Salvador. Veamos alguna cita. Segunda de Corintios 4:18. Segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces la persona que está en esta condición de esta gracia salvífica es una persona que entiende que tiene que mirar hacia arriba, hacia Cristo. Y de hecho lo entendemos casi por inercia, en el sentido de que un punto nos lleva al otro. Ahora aquí evidentemente es la fe, la evidencia no solamente humana, sino también divina, porque esa fe que usted tiene ahora es una fe que puso en usted el Espíritu Santo. Vuelvo a insistir, no había nada bueno en usted, nada bueno en usted. Y mire lo que dice ahí Romanos 10:10. Veamos por favor lo que dice ahí Romanos 10:10. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 10:10. Dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Claramente ahí está establecido entonces. Esta fe que usted tiene hoy día, la fe que tengo yo, la fe que tenemos, no es porque éramos tan inteligentes y Dios nos dio tanta fe. Es porque esa fe, por lo menos la inicial, Dios la puso y después la comenzamos a cultivar escuchando la palabra, usando los medios de gracia, que son leer la palabra, asistir a la iglesia, tener comunión con los santos. Eso es fundamental, eso es fundamental. Entonces comenzamos a aprender. Entonces esta fe también es una evidencia divina. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dios estaba en Cristo. ¿Y qué nos dice ahí Romanos 1:16? Hermano querido, es impresionante lo que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. Hoy día muchos cristianos viven avergonzados. Y aún hoy día, por las razones que vemos tantos malos ejemplos, tantos malos testimonios, muchos se avergüenzan de dar testimonio. Pero nosotros los cristianos debemos dar testimonio del Señor, de nuestra experiencia, testificar y presentar a Cristo. Presentar a Cristo como el único Señor y Salvador. Ahora también encontramos que el Espíritu Santo ya nos hemos convertido. Cuando nos convertimos al Señor, suceden algunas cosas. Por supuesto, usted me entiende que yo lo estoy explicando de la manera técnica y bíblica para que podamos entenderlo mejor. No es que son tiempos diferentes, todo es instantáneo y todo es simultáneo, pero es importante entenderlo para ver qué sucedió en mi vida. Y cuando yo entonces caigo bajo esta convicción de la gracia proveniente, de la gracia convincente, de la gracia salvífica, y me entrego al Señor, suceden y acepto al Señor como mi Salvador, suceden ahí en mi interior cosas que son realmente maravillosas. En primer lugar, yo soy justificado. Soy justificado. La justificación, amigos y hermanos, es un acto misericordioso y judicial de parte de Dios, donde Dios nos concede el pleno perdón por todos nuestros pecados. No por algunos, no por la mayoría. Los pecados en la Biblia encontramos que no hay una distinción entre pecados veniales y mortales. Eso no es una distinción evangélica o bíblica. Eso lo hacen otras personas. Pero el pecado es pecado. No existe pecado grande, pecado chico. El pecado es pecado y todo pecado necesita el castigo de parte de Dios. Entonces, cuando aceptamos al Señor, Él nos justifica. Y este es un acto misericordioso y judicial. ¿Por qué es judicial? Porque Él es el juez.
Él es quien determina, es el que hace la justicia. Y la ley la hemos quebrantado. Por lo tanto, Él necesita darnos un certificado de que nos ha perdonado, nos ha concedido pleno perdón por nuestros pecados, la remisión completa, es decir, el castigo completo de la pena por los pecados cometidos, y nos declara justos. ¿Se da cuenta la importancia? Ahora somos justos, no porque usted lo merezca o porque yo lo merezca, no porque lo hemos logrado, es porque al Señor, a Dios le pareció, y por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. El segundo acto aquí es que somos regenerados. La regeneración es una obra benigna de parte de Dios, donde la naturaleza moral y espiritual del arrepentido se vivifica. Ahora tenemos vida nueva. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y teníamos solamente espíritu de vida, pero ahora Dios pone su Espíritu Santo en nuestras vidas y cambia nuestra vida, nuestro carácter, y ahora sí somos capaces de tener fe, de amar y de obedecer a Dios primeramente, y de amar al prójimo y obedecer a las autoridades. Eso es claro, a obedecer a los que están sobre nosotros. Pero en tercer lugar, y fundamental aquí, nosotros ahora somos adoptados. La adopción es un acto benigno de parte de Dios, donde Él ahora nos declara, nos constituye que somos hijos de Él, somos hijos de Dios, y nuestros nombres han sido anotados en el libro de la vida. Y cuando venga el Señor y se abra el libro de la vida, y cuando nuestro nombre sea mencionado ahí, podemos decir con todo regocijo, presente, sí Señor, amén. No es, vuelvo a insistir, porque se lo merece o porque yo lo merezca, no, es porque a Dios le ha parecido bien. Pero todo esto es por el Espíritu Santo, ahora pertenece a la iglesia. Por eso vuelvo a repetir un dicho mío: todos los cristianos van a la iglesia. No todos los que van a la iglesia son cristianos. Pero yo no creo en aquellos cristianos que dicen, sí, sí convirtió, pero no va a la iglesia. No. Aquí hay un problema de comprensión y un problema de doctrina bíblica. No, los cristianos vamos a la iglesia y tenemos comunión porque es un medio de gracia. Estudiamos la Biblia, leemos la Biblia, oramos, oración personal, oración con la familia, oración donde usted pueda orar. Oramos, leemos la Biblia, vamos a la iglesia. Todo eso es fundamental en la vida cristiana. Lo último que hace el Espíritu Santo, Él tiene una presencia santificadora. Él nos pone vida nueva, nos da vida nueva en Cristo como individuos, pero también nosotros entendemos que hay una lucha entre el bien y el mal, lo que en la Biblia nosotros llamamos una mente carnal, y que esta mente carnal a veces hace que uno evite disfrutar de todos los privilegios en Cristo, y a veces vamos hacia adelante un par de pasos y retrocedemos otro par de pasos, pero sencillamente tenemos que aprender que esta es una lucha. Algunos creen que esta es una lucha que se termina al final de la historia de la vida. Yo creo que es una lucha que tiene que estar un tiempo, pero cuando viene el Espíritu Santo con su poder santificador, le da poder para vencer el mundo y el pecado. No somos en esto perfectos, yo quiero decirlo. No estoy diciendo que somos sencillamente nunca más vamos a pecar ni a caer, pero tiene que haber una estabilidad espiritual, una estabilidad doctrinal, donde sencillamente nosotros, si las caídas son mucho menos que la mente carnal en nosotros. Y es el Espíritu Santo quien nos ayuda, porque la palabra nos dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y si no se deshace en nosotros y seguimos una mente carnal, entonces algo ha pasado con el Señor. Y el Espíritu Santo en nosotros produce una obra triple. En primer lugar, nos da una unción, nos unge con su poder y con su autoridad. Y eso nos capacita para el servicio y el testimonio. Qué tristeza da cuando los cristianos en sus trabajos y en su comunidad dan malos testimonios.
malos testimonios. Pero porque el Espíritu Santo es quien nos capacita. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos sella y pone un sello distintivo que dice: este hombre me pertenece, esta persona me pertenece, este hombre, esta mujer, este niño me pertenece, es mío. Y con este sello la presencia de Dios o de Cristo es permanente y es real en la vida del creyente. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que a veces llega a alguna parte y algunas personas le dicen: hay algo diferente en usted? Yo he estado en muchos lugares donde la gente me dice: usted es diferente. Me dice: ¿por qué no dice esto? ¿Por qué no hace lo otro? Y eso no, porque es el sello del Espíritu Santo que hace esto, la presencia real y permanente de nosotros, los cristianos, en nuestras vidas. Y en tercer lugar, nos bautiza con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, aunque hay muchas discusiones, pero no podemos discutir lo que Él hace. Él, cuando nos bautiza, nos da poder para vivir una vida victoriosa sobre el pecado. No estoy diciendo que nunca más vamos a hacer nada. Vuelvo a insistir en eso. No estoy diciendo que somos súper cristianos y no hacemos nunca más nada. Pero sí nos da una vida de poder para vivir victoriosamente sobre el pecado. Y tiene que ayudarnos y tiene que resultarnos. Entonces ahí está la presencia del Espíritu Santo manejando la iglesia. ¿Verdad? Yo no desconozco que hay en la iglesia hoy día un crecimiento biológico. Es decir, mis hijos, mis nietos, a quienes les hablé del Señor, se entregan al Señor y sirven al Señor. No puedo desconocer eso. Pero no puedo pretender enseñarles que ellos son cristianos porque nacieron en una familia cristiana. No puedo pretender eso. Tengo que enseñarles que ellos tienen que sentirse pecadores, tienen que estar actuando en ello, y actúa lo mismo la gracia preveniente, la gracia convincente, la gracia salvífica, hablando sus vidas hasta cuando ellos se entregan al Señor. Y ahí les hablo que hay una experiencia más grande, que es el bautismo con el Espíritu Santo, que no tiene por qué ser años después, puede ser casi inmediatamente, porque la salvación es necesaria para una persona pecadora, pero el bautismo con el Espíritu Santo es solamente para los que han conocido al Señor Jesucristo. Por eso casi nunca es simultáneo, pero no hay ninguna razón bíblica o doctrinal para que sea un tiempo tan separado. Eso es trabajo de los pastores, que tienen que estar preocupados de las ovejas. Que el Señor nos ayude, y es el Espíritu Santo, insisto, actuando en nuestras vidas y actuando en la iglesia, porque la iglesia es una comunidad de santos, no de santones ni de santurrones. Un santo es aquel que lucha contra el pecado y sale magullado, herido, pero al final puede decir victorioso: lo logré con la ayuda del Señor. Los otros son los santurrones, y los santones son aquellos que no se juntan con nadie porque se separan de todos, porque esos son los fariseos modernos. No tiene nada que ver con nuestras iglesias. Y que el Señor nos ayude. Y la iglesia también es una comunidad terapéutica, la vamos a ver un poco más adelante. Cómo digamos deshechos a la iglesia, y el ejemplo y la comunión con otros santos debe hacer que yo tenga ganas de crecer, y las heridas, las marcas que traje del pasado, sencillamente con el tiempo se convierten en bendición, en cicatrices que me recuerdan que el Señor transformó mi vida y me sacó del mundo del pecado. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Los días son malos para todos y críticos para muchos. Permítame pedir que el Señor les bendiga a ustedes en sus familias, les guarde de todo mal y de todo peligro y de toda contaminación en estos días. Señor, gracias por la bendición de compartir tu palabra con mis hermanos y amigos. Espero haber sido claro, que puedan haber entendido que es tu Espíritu Santo que nos lleva a tus caminos, nos lleva a la iglesia, y es tu Espíritu Santo que nos ayuda a comprender tu palabra. Cuida a mis hermanos y amigos de males y de peligros y de toda esta situación de salud que hay tan grave de esta pandemia. Protégelos de una manera sobrenatural. Y por todos mis hermanos que estoy orando, que están contagiados, Señor, tú líbrales, Dios, y que dentro de poco no sea nada más esto que un mal recuerdo. Protégenos, ayúdanos, habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Shalom, hermanos y amigos. Que Dios les bendiga.